Solo tu gracia nos lleva a ti. Aquí está tu pueblo. Tu pueblo de ti, sedientos queremos de tu palabra, Dios. Más de ti. Más de ti. Amén. Qué buen tiempo de cántico al Señor. Qué bueno es cantar acerca de la dependencia en Él. También cantar de que la salvación es de Él, que Él es el Dios de la historia, que merece toda la gloria. Y llegamos en el día de hoy a la parte final, a la conclusión de estas exposiciones. Y lo que vamos a hacer hoy, podríamos decir que es la aplicación. En estos días hemos estado viendo el enfoque histórico y teológico. Y ahora vamos a tener lo que es la aplicación de estas exposiciones que hemos titulado La reforma y los asuntos de esta vida, glorificando a Dios fuera del culto. Así que tengamos en nuestros corazones la disposición de ser sensibles a la palabra de Dios, para llevar a la práctica lo que hemos estado estudiando en estos días. Primera los Corintios capítulo 10, versículo 31, dice la palabra de Dios: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Oramos. Padre, a ti sea la gloria, Señor. Bendito seas, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que tu nombre sea alabado, que tu nombre sea exaltado, que santificado sea ese glorioso nombre. A ti te alabamos, Señor. Reconocemos tu grandeza y te rogamos, Padre, en debilidad, en flaqueza, te rogamos, Señor, que tú nos hables, que tú fortalezcas nuestra fe, que tú nos lleves a vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. En estos días, como estuve diciendo, hemos estado tratando el tema de la reforma y los asuntos de esta vida, glorificando a Dios fuera del culto. Y como decíamos el primer día, íbamos a tener tres enfoques. En primer lugar, un enfoque histórico, el poder de la verdad, cómo la reforma transformó la sociedad. En segundo lugar, un enfoque teológico, renovando nuestra mente, cómo la reforma transforma nuestra cosmovisión. Y en el día de hoy concluiremos con el enfoque práctico, todo para la gloria de Dios, cómo la reforma transforma nuestra vida cotidiana. Todo para la gloria de Dios, cómo la reforma transforma nuestras vidas cotidianas. Y la idea es ver cómo esas verdades que proclamó la reforma hacen que nuestras vidas cotidianas sean diferentes. Porque son verdades bíblicas, son verdades basadas en la Escritura, centradas en el Evangelio. Y veíamos el primer día cómo el Evangelio afecta toda área de la vida, sin importar si es dentro de las paredes del templo o fuera, sin importar si es en los ministerios de la iglesia o en el trabajo que hacemos cada día. Así que lo que vamos a hacer hoy es ver una aplicación
de cómo esas verdades tienen que llevarnos a vivir vidas diferentes. Ahora, partiendo de las doctrinas que veíamos ayer veíamos 3 doctrinas que formaron la mentalidad reformada. 3 doctrinas que dieron forma al pensamiento de los protestantes con relación a las cosas de esta vida. Decíamos que eran 3 doctrinas que tal vez no son tan famosas, tal vez entre nosotros, otras personas que sí, tal vez las conocen más, como lo son las 5 solas, por ejemplo, o las doctrinas de la gracia. Y hablábamos en primer lugar del sacerdocio de todos los creyentes, de que todo creyente tiene el mismo acceso a Dios por medio de Cristo. O sea, no hay 2 categorías de cristianos. También hablábamos de la doctrina de la vocación, de cómo Dios llama a cada persona a que le sirva a través del trabajo honrado o la labor honrada que Él haga. No hay labor a través de la cual el ser humano no pueda servir a Dios si es una labor honrada. Así que el servicio a Dios no se limita a los ministerios de la iglesia. El llamado a servir a Dios, a vivir para la gloria de Dios, según vimos en Efesios 4, comienza con el ministerio de la iglesia, pero se extiende al trabajo, se extiende a la familia, se extiende a todo cuanto hacemos. Concluíamos el día de ayer con la doctrina de la gracia común. La bondad de Dios está presente en toda la creación a pesar de la caída. Aunque el mundo está bajo maldición, aunque el ser humano está caído y en pecado, aún así la tierra está llena de los beneficios de Dios. Y es por eso que podemos involucrarnos en todo tipo de actividades fuera del contexto religioso y aún con personas que no son cristianas y aún así hacerlas para la gloria de Dios. Ahora, estas 3 doctrinas deberían llevarnos entonces a un estilo de vida diferente. Si todos somos sacerdotes por medio de Cristo, si toda labor honrada debe ser un acto de servicio a Dios, si en todo contexto puedo contemplar la bondad de Dios, entonces cada día y momento debe ser ofrecido a Dios por nosotros como un servicio de adoración. Si soy un sacerdote, no importa si soy de los líderes de la iglesia, si soy pastor, si soy diácono, si soy misionero o si no lo soy parte del real sacerdocio. Entonces mi vida tiene que ser un culto a Dios. Si cada labor que hago que sea honrada es también un medio para servir a Dios, entonces cada momento debe ser un culto a Dios. Si en todo contexto puedo contemplar la gracia y la gloria de Dios, entonces el mundo entero es el santuario, el templo donde yo sirvo a Dios. Todo contexto. Martín Lutero escribió en una ocasión: la adoración a Dios debe estar en la mesa, en habitaciones privadas, abajo, arriba, en casa, en el extranjero, en todos los lugares, por todas las personas, en todo momento. Ese es el pensamiento reformado. Ese es el pensamiento de la reforma. Si somos sacerdotes, si todo servicio es para Dios, si en todo lugar está la gloria y la gracia de Dios, entonces todo momento, toda persona, todo lugar tiene que ser en adoración. La mesa, el trabajo, la habitación, arriba, abajo, todo momento, toda persona, todo lugar. En un libro titulado ¿Por qué la reforma importa?, 2 autores, Tim Chester y Michael Reeve, ellos dicen lo siguiente: en el catolicismo medieval, Dios está en el monasterio y no en el mercado. Dios está en la misa y no en el hogar. Mientras más acentúes lo sagrado de los lugares sagrados, menos será Dios una característica de la vida cotidiana. No es que Él esté ausente, sigue ahí para ver y contar los pecados desde esta perspectiva. En el catolicismo medieval, Dios era una realidad distante y prohibida. Se accedía a Él, si era posible,
a través de la mediación de los santos. Nunca eras aceptable para Él, por lo que no podías pensar en acercarte a Él directamente, ni querrías hacerlo. La justificación por la fe significa entonces que Dios no es distante, porque Cristo nos lleva a una relación con Él. Ahora Él es cercano y acogedor. Esto desemboca en un poderoso sentido de que vives la vida coram Deo, delante de Dios. Esta era una expresión importante para Lutero. Precisamente hay un texto en el Nuevo Testamento que enfatiza eso. Enfatiza no ese pensamiento medieval de que Dios está en el monasterio y no en el mercado, en la misa, no en el hogar, sino la realidad de que estamos delante de Dios en todo momento y en todo lugar y con acceso a Él por medio de Cristo. Y que entonces todo cuanto hacemos lo podemos hacer como un acto de adoración. Ese texto es el que leímos al principio. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que en este texto tenemos resumido todo ese pensamiento de la reforma en cuanto a la vida práctica. En esa sencilla frase, en esa sencilla oración, está resumido todo lo que los reformadores quisieron transmitir con relación a la vida, con los asuntos de esta vida o de este mundo. Así que este es el texto que vamos a analizar en esta noche. Y vamos a ver, partiendo de este texto, dos puntos principales. En primer lugar, ¿qué es hacer todo para la gloria de Dios? Y en segundo lugar, ¿qué es hacer todo para la gloria de Dios en la práctica? En primer lugar, vamos a verlo de forma resumida o general. ¿Qué es hacer todo para la gloria de Dios? Y luego vamos a tratar de ver cómo de manera concreta hacemos eso. Partiendo del contexto de 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. ¿Qué es hacer todo para la gloria de Dios? Es hacer cada cosa de tal manera que Él sea visto como grande, hermoso y perfecto. La gloria de Dios precisamente es la grandeza, la hermosura y las perfecciones de Dios. Dios es grande, Dios es hermoso, Dios está lleno de perfecciones. La Biblia habla de las virtudes de aquel que nos llamó. Cuando nosotros hablamos de un ser humano, decimos que tiene virtudes y defectos. Y sus virtudes son su gloria, hablando humanamente. Su gloria es que eres una persona servicial. Su gloria es que eres un buen empleado. Su gloria es que eres un buen deportista o se desarrolla en un área artística. Sus virtudes. Sin embargo, en Dios no hay virtudes y defectos. En Dios hay virtudes. Para que anuncien las virtudes, es todo lo que Él tiene, virtudes. Y esa es su gloria, su grandeza, su hermosura, sus perfecciones. Y hacer las cosas para su gloria es hacer las cosas para que eso sea levantado en alto. Y hacer las cosas exaltando su grandeza, exaltando su hermosura, exaltando sus perfecciones. Esa es la idea de manera general. La gloria, podríamos decir que es lo contrario a la vergüenza. Cuando tú haces algo con el fin de avergonzar a alguien, es todo lo contrario a hacerlo para su gloria. Es que tú quieres que sobresalgan sus defectos y que entonces Él sea avergonzado. Bueno, la idea de que sea glorificado es todo lo contrario. Es que sobresalga lo que Él es realmente, que solamente son virtudes y perfecciones, y que eso sea visto como grande, sea levantado en alto su grandeza. Y el punto es que todo lo que hacemos, desde las cosas más cotidianas como comer y beber, deben ser hechos con ese propósito. No solamente el culto, no solamente esta conferencia, no solamente lo que haremos el domingo en la mañana y los hermanos de la iglesia bautista lo harán en la tarde. No es eso solamente. Es todo cuanto hacemos. Comer, beber, acostarnos, ver una película, usar la tecnología, conversar con amigos,
jugar algún deporte, salir a pasear, utilizar alguna habilidad artística. Todo cuanto hacemos, pertenecer a un grupo social o de la comunidad, todo cuanto hacemos, nuestro trabajo, nuestro estudio, tiene que ser con la finalidad de que el nombre de Dios sea levantado en alto, de que su grandeza, su hermosura y sus perfecciones sean reconocidas. Ese es el propósito de la vida, y ese es el propósito entonces de todo cuanto hacemos, desde lo más considerado más pequeño desde nuestra perspectiva hasta las cosas consideradas más grandes según nosotros. Ahora, ¿qué es entonces hacer todo para la gloria de Dios en lo práctico? Y ahora yo quiero que nos introduzcamos en este texto con su contexto, 1 Corintios 10:31, para ver allí desde lo que Pablo está diciendo en los alrededores de este versículo, ¿qué es en la práctica hacer todo para la gloria de Dios? ¿Cómo luce eso en la vida cotidiana? Y voy a hablar de dos cosas. En primer lugar es disfrutar la gracia de Dios en todo cuanto hago. Y en segundo lugar es perseguir que otros disfruten la gracia de Dios en todo cuanto hago. De manera resumida, vamos a ver es que hacer todo para la gloria de Dios es primero que yo en todo cuanto hago, yo lo hago disfrutando la gracia de Dios. Recordamos que el día de ayer veíamos que la gracia de Dios está en todo lugar, en todo contexto. Toda la tierra está llena de sus beneficios. Entonces, en todo contexto, en todo momento, en todo lugar, hay algo de la gracia de Dios que yo puedo disfrutar. Y eso le glorifica. Pero también es que en todo contexto, en todo lugar y en todo momento en que yo me mueva, yo voy a perseguir que otros también disfruten esa gracia. ¿Y por qué decimos esto? Porque este texto en muchas ocasiones se toma fuera de todo el contexto que el apóstol Pablo está hablando. El apóstol Pablo está tratando aquí el asunto de la comida sacrificada a los ídolos. Realmente lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 10:31 es dándole una solución a ese problema. Había unos que decían que podía comerse una carne que previamente había sido sacrificada a los ídolos, y lo hacían por libertad. Había otros que negaban eso y condenaban a aquellos que lo hacían. Y entonces Pablo le da una solución a todo ese tema. La solución es que lo que yo haga, si yo como o bebo, y aún si lo dejo de hacer, lo que yo haga, tengo que hacerlo para la gloria de Dios. Y eso es lo que va a regular nuestra vida. El perseguir, hacer las cosas para la gloria de Dios en todo contexto. Y entonces, partiendo de ese contexto, vamos a ver primeramente que tiene que ver con disfrutar la gracia de Dios en todo cuanto hago. Disfrutar la gracia de Dios en todo cuanto hago. Uno de los puntos que Pablo trata aquí es la realidad de que si tú te vas a privar de comer algo como carne que Dios creó, como él mismo dice en un texto, toda la tierra es de Dios, el mundo, su plenitud, citando un salmo, del Señor en la tierra y su plenitud. Y entonces Pablo está diciendo, esa comida no es de los ídolos, es creada por Dios, Dios la hizo. Los asuntos de esta vida que han sido creados por Dios pueden ser disfrutados porque Dios lo hizo. Y Pablo entonces le dice, si en un momento tú te vas a privar de comerlo, tú lo vas a hacer es por la conciencia del otro, no por la tuya. O sea, tú no puedes sentirte que tú estás pecando porque tú estás comiendo algo que Dios creó. Y en una de las cosas que él dice allí en primera a los Corintios, capítulo 10, vamos allí, vamos a leer específicamente los versículos anteriores al 31, dice el 29, la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro?
Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Él dice, tú puedes comerlo con libertad, y si te privas, no tienes que hacerlo por ti, o sea, por tu conciencia, pensando que estás haciendo algo mal. Es pensando en el otro. ¿Por qué? En primer lugar, yo no puedo ser juzgado por la conciencia de otro. Yo no puedo ser juzgado porque otro entiende que eso está mal si yo entiendo que no está mal. Y lo otro es que, ¿cómo yo voy a ser censurado por algo que yo doy gracias a Dios legítimamente? Porque hay personas que dan gracias a Dios por su pecado. Dicen, gracias a Dios por esta inconversa que me han dado. Y eres un joven creyente sin casarse y se busca una inconversa y gracias Señor. No estoy hablando de que cualquier cosa tú des gracias. No es eso. Es algo por lo cual tú das gracias legítimamente porque es un regalo de Dios. Y entonces tú das gracias. Dice, ¿cómo tú vas a ser censurado por algo que tú le das gracias a Dios? Precisamente Pablo habla de eso en la primera carta a Timoteo que leíamos el primer día, el capítulo 4. Cuando Pablo dice que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, y él pone una condición: si se toma, ¿con qué? Con acción de gracias. O sea que la acción de gracias regula la situación. Si tú haces algo con acción de gracias, algo que Dios creó, que Él lo hizo para ti, y tú lo estás disfrutando, agradecido a Dios, ¿cómo que tú estás pecando? ¿Cómo que tú estás pecando? Si tú estás disfrutando de uno de los dones de Dios, que Él ha hecho para su creación, que Él ha dado para que la disfrutemos, y tú entonces recibes ese don de Dios, como lo que decíamos anoche, todo lo perfecto, desciende de lo alto, y tú lo disfrutas como un regalo de Dios, ¿cómo que tú estás pecando? Tú no estás pecando. Tú estás agradeciendo a Dios por su bondad. Y entonces en este contexto que Él dice, entonces, si tú comes o bebes, o haces otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Y entonces tú dices, ¿pero por qué Él mete el tema de la gloria de Dios? No está hablando del agradecimiento. Es que Pablo asume el agradecimiento como un acto de glorificar a Dios. Si tú estás comiendo en agradecimiento, no estoy hablando de esa oración que se hace muchas veces antes de una comida, porque hay que hacer y cumplir esa oración, no. Es que tú ves esa comida y tú reconoces que tú no la mereces. Pero además ves lo bien hecha que ha sido hecha, valga la repetición. Tú ves la bondad de Dios para contigo, sumado al hambre que tú tienes en ese momento. Y entonces tú dices, wow, mirando a Dios, tú eres bueno. Eso le glorifica. Precisamente en Romanos capítulo 1, el pecado tiene que ver con que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Eso está ligado ahí. Está ligado. Y es por eso que dice, no lo deseches, si lo tomas con acción de gracia. Tú estás glorificando a Dios entonces, porque tú estás reconociendo y disfrutando su bondad para contigo. La tierra está llena de su beneficio y tú estás consciente de eso. Ese es el punto. El punto es que en el momento que tú das gracias, tú estás diciendo que tú estás consciente de lo que dice el Salmo 104, de los beneficios de Dios, de los cuales está llena toda la tierra. Y entonces eso exalta su nombre. Eso exalta que Él hizo todas esas cosas con sabiduría, con bondad, con poder, con eternidad. Dice que las cosas invisibles se hacen visibles por medio de las cosas hechas. ¿Y qué cosas son? Su eterno poder y su deidad. Y entonces, cuando tú disfrutas esas cosas, tú estás exaltando todas esas perfecciones de Dios que llegan a ti por su gracia, por su bondad. Así que hacer todo para la gloria de Dios es gozarte los regalos de Dios como que vienen de Él. Gozarte su bondad, gozarte tu gracia para contigo, disfrutar de lo bueno que Él es y disfrutar de todas las características que tienen aquellas cosas que Él ha creado, que hablan de las características que Él tiene. Y eso entonces le exalta.
Oh, hermanos, eso glorifica a Dios primeramente porque Él es la fuente de la gracia. Como Él es la fuente, si yo me estoy gozando en su bondad para conmigo, yo me estoy gozando es en Él. En que Él es un Dios de gracia, en que yo no me lo he ganado y Él me da comida, me da vestido, me da una familia, me da trabajo, me da oportunidad de estudiar. Cualquier cosa que tú tengas, míralo desde esa óptica. Dios te lo da. Y entonces cuando tú te gozas en eso, como viniendo de Él, te estás exaltando la fuente, que es Dios. Pero también, porque todo regalo de Dios tiene como finalidad que le disfrutemos a Él mismo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Su eterno poder y deidad se hacen visibles en las cosas que Él ha creado. El ser humano mismo es hecho a imagen de Dios. Así que cuando tú estás gozando de tu esposo o de tu esposa, de tus hijos, de tus amigos, de tus familiares, cuando tú estás gozando de ellos, ¿sabes de qué tú estás gozando de ellos? De la imagen de Dios en ellos. Porque todas las cosas buenas que ellos puedan tener es por eso, por la gracia común. Porque a pesar de la caída, permanece ahí distorsionada, pero está ahí la imagen de Dios. Y eso es lo bueno que hay en ellos. Porque si no, fuéramos como demonios, totalmente. Sencillamente, esa imagen de Dios en el ser humano es lo que tú disfrutas de tu familia. Y de la gente que tú quieres, y de la gente que te hace bien. Y entonces, cuando tú disfrutas los regalos de Dios, tú debes estar consciente de que es a Él mismo que tú estás disfrutando. Y eso es la gratitud. Cuando tú ves eso y dices, oh Dios, gracias. Y ese disfrute le glorifica. Porque tú estás diciendo que Él es quien te satisface. Él es la fuente. Como dice el pastor John Piper, y nosotros conocemos esa expresión, Dios es más glorificado cuanto más satisfechos estamos en Él. Mientras más tú te gozas en Dios, ya sea a través de su palabra, pero también a través de esas cosas comunes que Él nos ha dado, que cada día nos lo da y que la Biblia describe en Salmos, como el Salmo 104. Cada vez que tú te gozas en Dios, te estás exaltando su nombre. Él es glorificado mientras más satisfechos estemos en Él. Salmo 104. Vayamos allá, un momento. Exactamente en el versículo 15, comenzamos a leer ahí. Llegamos hasta el versículo 24. El salmista está hablando de los beneficios de Dios, de cómo Dios ha bendecido la creación. Versículo 14 dice: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que Él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y en la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan a sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Oh hermanos, ¿cómo no entonces hacer todo para la gloria de Dios? Si es que en cada lugar yo puedo disfrutar la honra de Dios. En cada contexto hay un rastro, una huella de la mano bondadosa de Dios. Las plantas, dice que Él plantó sus árboles. Y fíjense como Calvino nota
en la institución de la religión cristiana. Es interesante, dice Calvino, que se trata también del disfrute del hombre. La creación no solamente tiene que ver con llenar ciertas necesidades, tiene que ver con disfrute. Dice Calvino, fíjense que menciona el aceite que hace brillar el rostro. Oye, para que se vea bien el rostro. Y el vino que alegra el corazón del hombre. Sabemos que ahí no está hablando de embriaguez, porque la Biblia condena la embriaguez. Pero Jesús, el primer milagro que hace, lo hace en una boda para que la gente disfrute ese momento allí, sanamente. Y entonces, dice Calvino, tiene que ver con el disfrute. No mencionar esas cosas que tal vez decimos, no, eso es insignificante, no tiene que ver con entretenerse, con cosas. No, es que Dios quiere que el ser humano disfrute su bondad. Y Él ha hecho muchos medios para hacerlo. Y entonces tú estás ahí jugando algún deporte que te gusta. O estás ahí desarrollando una destreza, como dice mucha gente, tu hobby, en lo que tú te entretienes. Y lo estás haciendo sanamente, tratando de cuidarte del pecado, de aquello que te haga caer. Estás viendo una película con sentido crítico, pero estás disfrutando. Porque esa capacidad de hacer cine no la dio el diablo. Así como la carne no la dieron los ídolos, esa capacidad no la dio Satanás. Y de manera crítica, tú estás viendo eso, o tú estás disfrutando una salida con tu esposa. Bueno, y llevas a Sara también, con tus hijos también, y estás gozando de esas cosas buenas que tiene la vida. Y saben, en ese momento tú lo que debes estar pensando es que eso es un beneficio de Dios. Eso es lo que debes estar pensando. En vez de centrar tus ojos en eso e idolatrarlo, porque esa es la idolatría, es cuando tú ves la bondad de Dios y te quedas mirando esa bondad y la haces tu Dios. Y entonces por eso es que pecamos con las cosas de esta vida. Porque por eso es que entonces caemos en idolatría, porque wow, el cine es algo bueno que podemos disfrutar, pero entonces están ahí las 50 sombras de Grey, una película que lo que te lleva es a la lujuria pornográfica, pero que tú amas el cine. Y entonces tú has hecho de Dios, tú has hecho de una bondad de Dios, esa capacidad que Dios le ha dado al hombre, un Dios, y no te importa nada, tú lo ves porque eso es lo que te gusta. Y te deleitas en eso. Y entonces está ahí ese deporte que Dios lo hizo para que sea una gracia, le dio la oportunidad al hombre de crearlo, de inventarlo y de disfrutar de eso, de las habilidades físicas que Él creó. Y entonces en vez de adorar a Dios, tú entonces adoras eso, y en vez de ver a Dios en eso, lo haces tu Dios, le haces un altar al punto que puedes faltar a un culto, pero nunca a un juego. Tienes ánimo de ir a jugar un domingo en la tarde, pero si hay que ir a evangelizar un domingo en la tarde, no hay aquí. Y entonces has tomado los dones de Dios y lo has hecho ídolo. Eso es triste. Esa es la peor tragedia que le ha acontecido a la humanidad. Que haya arrepentimiento en nuestros corazones, si ese es nuestro caso. Porque lo que Dios quiere es que lo disfrutemos, sí. Él ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero ¿sabe lo que Él dice cuando él dice esa frase a través de Pablo? Él dice, a los ricos de este mundo, dile que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios, que da todas las cosas, todas las riquezas y todo lo que existe Él te lo da. Pon tu esperanza en Él. ¿Y qué significa eso? Que no disfrute estas cosas. Porque a veces podemos pensar que disfrutar a Dios es algo como que no tiene nada que ver con palpar las cosas de esta vida. No, yo disfruto a Dios, no las cosas, no. Dice allí, pon tu esperanza en Dios, pero ese Dios da esas cosas es para que tú las disfrutes. Y disfrutándolo, lo mires a Él. Y eso le glorifica. Por eso Pablo puede decir allí en 1 Corintios 10:31 que no podemos ser condenados por aquello que damos gracias. Si lo que estamos haciendo es disfrutando de la bondad de Dios. Pero Pablo no se queda allí. Y Pablo nos va a llevar a pensar a nosotros que debemos entonces, partiendo de eso, si yo disfruto de la gracia de Dios, yo debo anhelar que otros disfruten de esa misma gracia, y eso también le glorifica. Porque estoy magnificando ese disfrute, lo estoy amplificando.
al darle la oportunidad a otro de que también lo disfrute. Precisamente, ese es el punto central o a donde Pablo quiere llevar a los hermanos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Se escucha mucho la gente diciendo, yo no hago la cosa para la gente, yo la hago para la gloria de Dios. Sin tomar en cuenta el contexto donde dice eso. Si tomamos en cuenta el contexto donde dice esta frase, jamás diremos eso. De que no, yo a mí no me importa nada. Yo hago la cosa para la gloria de Dios. Lee el contexto para que tú veas. Lee el contexto y mira que ahí lo que te está diciendo que eso no es hacerlo para la gloria de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y no está hablando de edificarte a ti, porque a veces lo tomamos así, no es al otro, porque de eso que está hablando. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y entonces allí Pablo comienza a hablar del tema de la comida sacrificada a los ídolos, porque algunos decían, bueno, eso no es nada. Y claro que no era nada, y claro que tenían que ser disfrutados. Pablo dice, todo lo que venden en la carnicería, coma, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Sin embargo, él presenta allí un principio, y es que tú pienses en el otro, que no seas egoísta. Es por eso que después que Pablo dice, si tú comes o bebes o haces otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. ¿Qué él dice después? No seas tropiezo. No seas tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Saben por qué? Porque aquel que hace algo para la gloria de Dios, entonces está esperando que otros vean y disfruten esa gloria. Otros vean y disfruten esa gracia. Y eso glorifica y exalta mucho más a Dios. Y entonces él le dice, no sean tropiezos. Háganlo para la gloria de Dios. Háganlo no de una forma egoísta, sí. Tiene que ver con la gratitud, con disfrutar su bondad. Pero cuando tú lo hagas, no seas tropiezo. Procura no ser tropiezo. Precisamente, una vida contraria a la gloria de Dios en las Escrituras tiene que ver con una vida que le dé tropiezo a otro. ¿Qué le dice Pablo hablando de los judíos en el libro de Romanos? El nombre de Dios es blasfemado por los gentiles por causa de ustedes. ¿Qué es eso, tropiezo? ¿Qué está haciendo el tropiezo? Cuando tú no glorificas a Dios, entonces tú eres de tropiezo. Y haces que otros hablen mal de Dios. Blasfemen de Dios. Y entonces Pablo está diciendo que tu accionar, que la manera en que tú comes, tú no vas a ser condenado por dar gracia. Lógicamente que no. Pero medita en lo siguiente. Como tú estás haciendo las cosas, le estás haciendo de tropiezo a los demás. No estás cerrando la puerta a que ellos vean la gracia de Dios. Pablo entonces se pone a él mismo como ejemplo. Y dice que eso es lo que él hacía. Él dice, versículo 33, como yo también, en todas las cosas, piense otra vez, todas las cosas. Y aquí él dice, bueno, en todas las cosas. Fíjense que entonces es lo mismo. Porque él todo lo hace para la gloria de Dios, pero en todas las cosas él dice agrado a todos. Y tenemos que entender en qué contexto él está diciendo, porque él mismo dice en una ocasión que él no agrada a los hombres. El mismo contexto te dice a qué se refiere. No procurando mi propio beneficio, ese es el punto. Él no está de manera egoísta. En cada cosa él no la hace con egoísmo, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Pablo quiere que otros disfruten de la gracia de Dios. Y entonces cada cosa que él hace, él la disfruta, la gracia de Dios allí. Pero también él se vuelve como un espejo para que otros puedan disfrutar esa gracia. Y si entonces en algo le impide que esa persona llegue a la gloria de Dios por su vida, él dice, yo mejor me abstengo de eso. Porque yo no vivo para mí. ¿Y saben cuál es el ejemplo principal de esto? No es Pablo. Él dice, hagan esto como yo lo hago, pero no por mí. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¡Wow! ¿Qué manera de darnos ejemplo nos dio Cristo? Él realmente no pensó en sí mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se humilló hasta lo sumo.
Y murió la muerte de cruz. ¿Saben para qué Él hizo eso? Para que fuéramos salvos. Para que disfrutáramos de la gracia de Dios. Para que viéramos la gloria de Dios. Y por eso Él en Juan capítulo 17 orando dice: Padre, te he glorificado en la tierra. Te he mostrado a aquellos hombres que del mundo me diste, yo le di a conocer tu nombre. Y ese es el ejemplo que tenemos. Alguien que vivió para la gloria de Dios. ¿Y qué significó eso? Que vivió para que otros disfrutaran de la gracia de Dios. Si no vivimos para eso, no estamos viviendo para la gloria de Dios. Si no tenemos ese enfoque en todo cuanto hacemos, no estamos viviendo para que Dios sea exaltado. No, yo estoy haciendo para la gloria de Dios, no me importa. ¿Cómo que no te importa? Tiene que importar. Porque tú quieres, no solamente que tu corazón esté agradecido, tú quieres que otros también disfruten la gracia. Entonces tiene que importar. Porque tú puedes ser un tropiezo. Pero allí es en el contexto negativo de ser de tropiezo. Pero este principio, como dice Gio, hacer otra cosa, debemos llevarlo y verlo, el principio general del apóstol Pablo, de hacer las cosas para que la gente sea salva, para que la gente sea edificada. También, como él dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Es interesante comparar esto con lo que Pablo dice en Gálatas, porque en el libro de Gálatas Pablo hace lo contrario. Aquí él dice que él se abstiene. En Gálatas él dice, en una ocasión él no se sometió. Había uno que tenía diciendo que había que circuncidar, y yo, no señor, no me voy a someter. Entonces, ¿y por qué? ¿Cómo es que Pablo? En un momento Pablo dice que él se priva, en otro dice, no me someto y gozo mi libertad. ¿Cuál es el punto? ¿Sabe por qué él dice allí en Gálatas? Para que la verdad del Evangelio permaneciese. Yo no me someto. ¿Sabe lo que nos está diciendo? Que el corazón de Pablo, lo que definía cuánto él gozaba su libertad o cuánto él suprimía, era la gloria de Dios. Cuando Pablo veía que estaba amenazada la verdad del Evangelio, él dice: mire hombre, vamos a gozar esto. Está loco. La gloria de Dios no se va a ver grande en ese asunto, en ese aspecto de la vida, por culpa de un grupo de legalistas que lo quieren suprimir. No, yo quiero que ahí se vea la gloria de Dios y por eso vamos a gozar eso, con libertad. Pero en otro momento él dice: espérate, la gloria de Dios no va a ser bien vista porque yo quiero saciar mi egoísmo. Entonces ahí yo me retengo. ¡Wow, hermanos! ¡Qué manera de vivir! Y Pablo no es el más grande ejemplo de eso. Cristo lo es. Porque él mismo, que se negaba a sí mismo por momentos para que la verdad de su evangelio, de él mismo, permaneciera, él le decía a los fariseos: mira, misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. El punto es que si lo que me interesa es la gloria de Dios, yo voy a saber cuándo yo tengo que gozar eso con todo mi corazón y cuándo yo tengo que retenerme, porque el punto aquí no soy yo, es que yo quiero que la gloria de Dios sea vista. Amén. Esa debería ser nuestra vida. Así deberíamos conducirnos. Oh hermano, para que eso sea llevado a la práctica, haz la voluntad de Dios en todo lugar. Dice Mateo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú, obedeciendo la palabra de Dios, estás conduciendo a otros a que vean la gracia de Dios. Es por eso que tú trabajas en un lugar donde tú tienes que estar constantemente haciendo cálculos y todo el tiempo ahí. Y tú dirás: pero ¿cómo yo glorifico a Dios aquí? Yo no puedo interrumpir mi trabajo para decir a la gente: el Señor murió por... No. Si tú ahí obedeces lo que la Biblia te dice que tú tienes que hacer en ese momento, de manera honrada, tú glorificas a Dios. Si lo haces para Él. Porque aparte de todo, como veíamos anoche, tú estás haciendo algo o estás contribuyendo en algo en el sistema de la providencia de Dios para bendecir su creación. Porque a veces el dualismo nos atrapa, pero la realidad es que este mundo está siendo mantenido por Dios y Dios utiliza muchos medios. Ten consciente que en ese momento tú estás manteniendo el mundo de Dios, o Él te está usando para eso, de alguna manera, de acuerdo al trabajo que tú estás haciendo. Y obedece lo que la Biblia diga en ese contexto. Si es en tu casa, ama a tu mujer. Si es con tus hijos, críalo en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué te dice la Biblia sobre el contexto que tú estás? Obedece eso y tú vas a ver que estás glorificando a Dios. Pero también, identifícate con Dios. Porque me encanta lo que dice Mateo. Dice que hagas tus buenas obras, pero no te dice que seas mudo. ¿Por qué?
Porque ellos van a glorificar a tu padre si tú le has dicho que tú eres hijo de ese padre. Porque si no, ¿a qué padre va a glorificar? Tú haces una buena obra, tú no te identificas con Dios. No haces como Jonás diciendo, yo soy fulano y tengo a Dios, soy cristiano. No te identificas con Dios, haces una buena obra, ¿qué van a exaltar? A ti. A ti te van a exaltar. Por eso, tú haz la voluntad de Dios donde estés, pero también identifícate con Dios. Para que entonces, cuando vean tu buena obra, puedan relacionarla con Dios. Pero también ayúdalos. Aún sin más, vincula tus obras con la persona de Dios en todo lugar. Le hiciste un favor a alguien y te dicen, wow, tú sí eres un buen muchacho. Ni tanto. No, no es eso que tiene que hacer. Sí, exagerado. Chica ahí. No. Dile, no, en realidad, yo no soy un muchacho, ¿no? Gracias a Dios, yo estoy haciendo eso. Porque Él es bueno. Él es misericordioso y Él me ha permitido hacer eso. Fíjate que eso es algo corto. Tú no dejaste de hacer tu trabajo, tú no estás siendo infiel, tú no paraste el trabajo para predicar el evangelio, no, simplemente tú le respondiste, no, mira, eso es gracias a Dios, yo soy un pecador. Ya, esa persona vinculó lo que tú hiciste con Dios. Cuando trabajaba diseñando en una imprenta, un momento dije, pero yo no puedo estar todo el tiempo hablando con la gente, pero ¿de qué manera hago? Y traté de ver una forma y puse un sticker ahí cerca de mi computadora que decía, la creatividad es un regalo de Dios. Y la idea era que cuando la gente sentara y viera, y si en un momento pensaba, yo soy creativo, o qué bien, qué buen trabajo, ellos se recordaran que la creatividad es un regalo de Dios. Y tú vas a buscar la forma, pero busca la manera de que tus acciones sean vinculadas con Dios. Qué muchacho más serio, qué honrado, mira, me devolvió el dinero. Gracias al Señor. Gracias al Señor, Dios te lo bendiga. El Señor es bueno. Que tú puedas vincularlo como lo hizo Daniel. Ah, tú puedes adivinarme cuál fue. Y él dijo, hay un Dios en los cielos. Nadie puede hacer eso. Nadie. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Fíjate, esto fue lo que hizo Daniel. Y eso es cortito. Daniel no se él detuvo la conversación y dijo, mira, hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Eso es. Y entonces cuando Nabucodonosor vio que él le reveló, él dijo, wow, es verdad que tu Dios hace eso. Y entonces así es que se cumple lo que dice Mateo, que glorifica a tu Padre. Eso de, como muchos dicen, silencioso, mudo. No va a glorificar a tu Padre. Si lo hace silencioso, ellos no saben quién es tu Padre. Hazle saber quién es tu Padre. Pues hermanos, la mejor estrategia para alcanzar el mundo es que cada cristiano, donde se desenvuelva, cada día viva para la gloria de Dios. Eso es una influencia irresistible. Nosotros a veces pensamos en tanta estrategia, y saben, muchas veces estrategia lo que muestran es cuán poco vivimos para la gloria de Dios. Por eso tenemos que inventar tantas cosas. No, vamos a hacer esto, y aquí, y así, la iglesia, y no, vivamos todo para la gloria de Dios, para que vean que no vamos a tener que buscar ninguna estrategia. Eso lo que está revelando es que no estamos en cada lugar viviendo para la gloria de Dios. Y algunos dicen, no, lo que queremos hacer es trabajar bien y todo, tanto el tiempo, la iglesia entera va gritando. Vivamos donde estemos para la gloria de Dios. Vivamos así. Pongamos eso en práctica. Digamos, mira, yo lo que voy a hacer es, de 8 a 6 de la tarde yo voy a vivir para la gloria de Dios ahí. Para que veamos si no va a impactar el mundo. Pudiéramos tener un solo culto a la semana. Un solo culto. Pudiéramos tener. Uno en la mañana. Uno. Yo no estoy diciendo que lo tengamos así. Esa no es la idea. Pero pudiéramos tener ese solo culto. Y si después toda la semana vivimos para la gloria de Dios, y claro, nos reunimos, nos saludamos, nos visitamos uno a otro para así mantenernos en el calor. Pero donde vamos, en universidad, estudio, trabajo, ahí viviéramos para la gloria de Dios. Eso fue una revolución, hermano. Dice Darrell Miller en una predicación que el tiempo de culto es como ese tiempo, en cuanto a la misión nuestra, como ese tiempo en los juegos, cuando el coach detiene el juego y llama a su grupo y le dice, mira, ven aquí, como hace Jonathan con el grupo, vamos aquí, movernos aquí, hacer esto, aquello, y después salen al campo y juegan y se entregan.
Tenemos que venir aquí y escuchar cómo la palabra es expuesta y cómo adoramos junto a Dios y cómo nos edificamos mutuamente. Y entonces salimos al campo y vivimos a la gloria de Dios. Y la gente se acerca a Dios. Porque ese fue el secreto de la iglesia primitiva. Que no tenía la oportunidad de hacer grandes campañas públicas porque eran perseguidos. Pero donde estaban y vivían eran diferentes. Y así ganó todo el imperio romano. Porque ellos decían, miren cómo se aman esa gente. Miren cómo viven esa gente. Miren cómo tratan a los huérfanos y a las viudas. Y es tan hermoso ver un documental secular que no tiene nada que ver con el cristianismo, hecho probablemente por personas ateas, y que no trata del cristianismo sino de la historia de Europa. En un momento tiene que detenerse y hacer una pregunta. ¿Cómo ese culto que inició en Palestina ganó todo el imperio romano? ¿Sabes lo que dice él? El que hablaba en ese documental, la caridad, el amor. Yo me quedé impactado. Un impío dijo eso. Y es porque ellos eran diferentes, porque vivían para la gloria de Dios. Oh hermanos, sabemos que somos pecadores, sí. Cada uno de los que estamos aquí sabemos que no somos las personas que más estamos agradecidos a Dios cada momento, en cada lugar estamos viendo la gloria de Dios y vamos por la calle y los cielos cuentan. No somos eso. Somos malos. Somos pecadores. No somos las personas que más honra le estamos trayendo a Dios. Nuestra inclinación natural es lo que le dijeron al pueblo de Israel. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Sin embargo, hay otro texto en el Nuevo Testamento, para concluir, que nos habla de ese mismo estilo de vida, de que todo tiene que ser hecho de una manera. Es Colosenses capítulo 3, versículo 17. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando a Dios gracias por medio de Él. Dice Hendrickson sobre este texto: en el nombre del Señor Jesús, o sea, en una relación vital con Él, en sujeción a su voluntad, independencia a su poder. Es que yo entienda que al final, el que glorifica a Dios realmente es Cristo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras que Dios da. El que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. No por nosotros, por Jesucristo. Y entonces, todo lo que yo hago para la gloria de Dios, yo debo estar consciente que es en el nombre del Señor Jesús. Es en dependencia de Él. Es sabiendo que al final, en el día, tú vas a hacer 1000 cosas que lo que traen es vergüenza a su nombre. Es sabiendo que en muchas ocasiones tú no haces las cosas con acción de gracia, sino con queja. Pero sabiendo que dependes de Cristo, para que aquello que hagas como una ofrenda para Él va a ser agradable a Dios, porque Cristo lo es. Él es su amado, en quien Él tiene complacencia. Te damos gracias, Dios. Gracias porque nos desafías a comer, beber y hacer cualquier cosa para tu gloria. Oh Dios, perdónanos, porque somos esos que te avergonzamos. Somos esos que nos quejamos. Pero gracias por Cristo. Él nunca te avergonzó. Nunca lo ha hecho ni lo hará. Él nunca se ha quejado contra ti ni se quejará. Tú y Él son uno. Y Él te glorificó. Y Él está en nosotros. Gracias, Señor, por ese regalo. Ayúdanos entonces a hacer esa iglesia que es luz del mundo en la práctica y sal de esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén.